esta preciosa noche porque hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado. Dar gracias al Señor en este tiempo, en este comienzo de esta serie retro. Podemos, con la guía del Espíritu Santo de Dios, darle gracias al Señor por esas personas que hicieron algo por tu fe. Quiero que en esta hora puedas tomarte unos segundos, unos instantes y decirle gracias a Dios. Gracias por aquellos que te predicaron la palabra, si podés recordarlos. Gracias por los pastores que te enseñaron la palabra. Gracias por los amigos o por los hermanos o por los líderes que te animaron, que te sostuvieron a veces en los momentos en los cuales por ahí las fuerzas te fallaron. Pero qué bueno que con un buen corazón y con un buen sentir del Espíritu puedas mirar hacia atrás en tu vida, en tu fe, y decirle: Señor, gracias, Señor. Decirle gracias al Señor en esta noche. Aún tal vez tantas cosas que en el momento que viviste pensaste que tal vez eran inapropiadas para tu fe, para tu vida. Pero cuando pasan los años podés ver que todo tenía un motivo, todo tenía un sentido, todo tenía algo que ver con el diseño de Dios y el propósito del Señor en tu vida. Y en todo eso el Señor ha sido fiel. En los momentos buenos, en los momentos de alegría, en los momentos a veces de incertidumbre, en los momentos donde parecía que quedabas a la deriva en el medio de la fe, pero gracias al Señor, Él ha sido fiel y lo será con tu fe, lo será con tu corazón, con tu vida. Por eso agradecerle al Señor en esa hora, decirle gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias por cada tiempo de oración, por cada día de oración en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor amado, por impulsarnos, empujarnos, Señor. Señor, al mirar hacia atrás queremos hacerlo, Señor, no con un corazón vacío, sino con un corazón agradecido, Señor, por toda tu bondad, Señor, por toda tu fidelidad, Señor, para con nosotros, Señor. Queremos agradecerlo en esta hora, Señor, y queremos, Señor, así preparar todo nuestro ser, Señor, para esta serie que estamos comenzando, Señor, en este mes de noviembre, para que podamos, Señor, llenarnos de ese espíritu, Señor, llenarnos, Señor, del mover de tu espíritu, Señor, de lo mejor, Señor, que pudo haber, Señor, y que hay en la historia, Señor, de nuestra fe. Por eso te honramos y te bendecimos en esta hora con todo nuestro corazón. Amén, Señor, y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo sentís con todo tu corazón. Amén. Aleluya. Amén, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Te invito a tomar tu lugar. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos conocían este himno que cantamos al final? O tu fidelidad. A ver cuántos lo conocían. Gloria a Dios. Amén. Bueno, parecía que era la primera vez que lo cantábamos. No sé, ¿no? Pero que parecía que no lo cantaba nadie. Amén. A ver si lo podemos cantar después al final de la reunión. Si lo sabías, cantalo con toda tu fuerza. Porque el que no lo sabe necesita de tu fuerza, de tu espíritu, para poder aprender cómo se cantan estos himnos y a poder apreciar cada linda frase que tiene esta canción. Así que le damos gracias al Señor por poder empezar a transitar este mes, este camino donde vamos a regocijarnos con música en esta dirección y con palabra también. Gloria a Dios. Bueno, quiero que vayamos al libro de Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer este texto de la palabra del Señor para poder empezar a tomar velocidad con la serie retro y permitir que Dios nos pueda hablar, ¿sí? A través de todo lo lindo que el Señor va a preparar en el corazón de todos los que van a compartir la palabra en esta dirección, en este precioso mes. Amén. Te recuerdo, mientras tal vez estás buscándolo, este pasaje, si lo querés compartir en tu teléfono o en tu Biblia también, que en este mes de noviembre, sobre el final del mes, en el domingo 28, vamos a tener bautismos en este lugar. Así que estamos tratando de repetirlo en cada reunión y también en cada espacio donde estamos trabajando, para que todos aquellos que quieran dar este paso de obediencia lo puedas hacer. Y te queremos animar a que lo hagas, que es el tiempo de comprometerte con el Señor y es el tiempo de decirle que sí al Señor de todas las formas. Y dar este paso de fe para bautizarse es una de las formas en las cuales uno dice: sí, Señor, también en esto te quiero obedecer, también en esto te quiero seguir, te quiero agradar. Así que podés acercarte a alguno de los líderes con los cuales trabajás, o con Miriam, conmigo, para poder darnos tus datos, para poder comentarnos de tu decisión también, para que nos alegremos juntos, para que estemos ya orando por tu vida, para que sea un mes precioso
precioso también del Señor para con vos. Y este domingo tenemos Santa Cena aquí en la iglesia, así que tanto en la reunión de las 9:30 como de las 11 vamos a compartir un tiempo especial dándole gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y podemos venir a decir una vez más que sí al Señor, que amamos estar en comunión con Él y que amamos participar de la mesa que el Señor ha preparado para que nosotros participemos, como dice la Escritura. Así que te esperamos este domingo en alguna de las dos reuniones para compartir la mesa del Señor. Jeremías 6, versículo 16. Dice la palabra del Señor así, que así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la palabra del Señor. Lo leo una vez más. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. Y luego dice mirad. Y lo tercero dice y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a esta porción de la palabra? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esta porción de la palabra? ¿Cuántos pueden gritar amén a esta porción de la palabra? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, esta porción de la palabra me hizo pensar en la importancia de corregir a veces desviaciones que nosotros podemos llegar a tener. Saben que una pequeña desviación, por ejemplo, en un ángulo, cuando se calculan, por ejemplo, y miraba un poco eso, cuando se calculan los ángulos por ahí que tienen que tener la trayectoria, sobre todo en la NASA, o sea, las naves espaciales, y se calcula con una pericia y se calculan con una fidelidad tal, porque una pequeña desviación en el ángulo que tiene que tener esa nave, claro, con el paso del recorrido, una pequeña desviación que por ahí es una décima de grado solamente, pero cuando eso se va transportando en el recorrido, se va haciendo una distancia incontrolable, impensable. O sea, una pequeña desviación, un pequeño ángulo de desviación, al principio parecería como que no te dice mucho, y al principio parecería como que no hay casi diferencia, pero con el paso del tiempo puede hacer una magnitud de diferencia a lo que era el punto verdadero, a lo que era el punto esperado. Por eso, cuando leía este pasaje, pensaba en eso, ¿sí? Por eso dice, preguntad cuál sea el buen camino, como que si acaso por ahí se hubiese extraviado o se hubiese encontrado otro camino, o a veces se hubiese desviado del camino original. Y una de las virtudes que nosotros tenemos al poder mirar hacia atrás y al poder revisar hacia atrás tantas cosas que son parte de nuestro patrimonio de la fe, de nuestra herencia de la fe, es justamente hacer uso de esta virtud, de que nosotros podamos cotejar, que nosotros podamos comparar, que nosotros podamos mirar a la luz de lo que verdaderamente la historia inicial o el comienzo de la obra de Dios nos pudo mostrar o nos pudo enseñar, y que nosotros podamos mirar, como decir, en qué punto estamos parados. Por eso este pasaje dice, paraos en el camino. El profeta dice, stop, paraos, para ver en qué punto del camino, en qué parte del camino estás, y si verdaderamente podés reconocer que estás en un lugar del camino indicado, que estás en el lugar del camino conocido, o si estás en un punto del camino, en lugar del camino que decís, ¿a dónde terminé de parar? ¿A dónde vine a caer? ¿No? Y ni siquiera sabés en dónde te encontrás. Aquellos que nos perdimos alguna vez en la ruta, podemos decir cuánta insatisfacción y cuánto dolor, ¿no? Y cuánta impotencia te agarra cuando vos pensaste que ibas en el camino correcto, cuando vos pensabas que ibas en la dirección correcta, y te das cuenta de decir, me parece que estoy en un lugar completamente distinto, me parece que estoy en un lugar completamente fuera de lo que yo pensaba, y aparte hice cientos de kilómetros, gasté un montón de litros de nafta, perdí un montón de tiempo y me encuentro en un lugar que ni sé dónde estoy. ¿A cuánto le pasó eso alguna vez manejando? Y siempre tenés al lado al que te echa la culpa o a la que te echa la culpa. ¿A cuánto le pasó eso también? Que tenés justo al lado que te dice, te dije, ¿no? Te ganas y decís, bueno, entonces maneja vos la próxima, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Que es cuando pasa eso, ¿sí? Por eso el profeta dice, paraos en el camino. Y creo que esta serie retro un poco viene en esta dirección, ¿no? Es como el hecho de decir, ok, parémonos en el camino. Y aunque esto es creo que un ejercicio que aquellos que estamos en el camino del Señor lo hacemos
por lo personal, lo hacemos por nosotros mismos. ¿Cuántos hacen ese ejercicio de mirarse a sí mismo y de poder decir, ok, ¿qué estoy creyendo? ¿O qué tipo de fe estoy viviendo? ¿O de qué manera me estoy asemejando a la fe bíblica, ¿sí? Y al ejemplo bíblico? ¿Cuántos hacen eso por sí mismos alguna vez lo pueden hacer? Bueno, es saludable, es bueno que puedas tener esa práctica de pararte en algún momento y decir, ok, en definitiva, ¿qué es de mi fe? ¿Qué es de mi vida? ¿Sí? Y aquellos que trabajamos para el Señor, también lo hacemos porque sabemos, no lo hacemos solamente por nosotros, sino que lo hacemos también por todos los hermanos a los cuales nosotros deseamos bendecir, deseamos hacer que puedan florecer y fructificar en la fe y que puedan crecer en el camino del Señor. Y entonces, aún con más responsabilidad y con más obligación, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? ¿O qué estamos diciendo de la palabra del Señor? ¿No? ¿Y en qué punto estamos? ¿No? ¿Y de qué forma nosotros podemos decir que somos fieles testigos o que estamos parados en el camino correcto? Y esto es algo que la serie Retro nos va a ayudar a nosotros a mirar eso. Y eso es enriquecedor. Es enriquecedor porque cuando nosotros nos damos cuenta de que por la gracia, por la mano de Dios, por el mérito del Señor, nosotros hemos encontrado y hemos la posibilidad de estar siempre con el radar prendido, siempre en el rumbo correcto, siempre en el camino señalado. Eso produce satisfacción, alegría, comodidad en nuestro viaje, en el viaje de nuestra fe. Y aún cuando nosotros decimos, me parece que me perdí, entonces podemos agarrar y inmediatamente decir, tengo que retomar, tengo que recalcular, tengo que volver a la esencia o al camino verdadero. Por eso este pasaje nos dice, primeramente, paraos en el camino. Amén. Paraos en el camino. Y lo segundo que dice es mirad. Mirar. No solamente es pegar un vistazo, sino esta palabra nos lleva a nosotros a decir, miremos con atención o pongamos atención en lo que tenemos que ver, en lo que tenemos que mirar. No habla acerca de una mirada casual, de una mirada rápida, sino que habla acerca de una observación completa, de una observación profunda, que nosotros podamos mirar verdaderamente, tomarnos el tiempo para mirar y para observar. El otro día me llamó la atención porque justo me quedó la cámara del teléfono encendida, ¿no? Arriba acá del muslo, y cuando la alejé un poquitito, vi el jean, el tramado del jean, ¿no? O sea, vi cómo la cámara estaba tomando algo que el ojo humano es impotente o imposible para poder ver, la estructura del tejido del jean, ¿sí? Y me llamó la atención, decía, qué locura, ¿no? Y entonces me quedé ahí como un loco, ¿no? Así como un nene que estaba descubriendo algo, ¿no? Pero mirando y enfocando con la calidad de la cámara, ¿no? Ver cómo era la estructura del jean, ¿no? Y bueno, y me di cuenta que por ahí yo veo un jean, veo el mío, veo el de otro, y ok, vemos lo que ven nuestros ojos, ¿no? Poco más, poco menos, pero cuando lo ves por ahí con ese lente, lo ves con esa virtud tecnológica, ¿no? Con ese avance tecnológico que te permite la cámara, podés ver algo que a simple vista no estás mirando, ¿no? Por eso este pasaje del profeta nos dice, paraos en el camino y miren profundamente, miren con una mirada profunda, miren con ojos que hasta ahora no han visto. Y qué bueno que nosotros podamos hacer uso de este atributo, que este mes de noviembre nosotros podamos mirar, y que tus ojos sean abiertos y que la calidad de tu visión pueda ser profunda para poder ver aspectos de la fe y cosas en la palabra de Dios y cosas en la historia del cristianismo, del evangelio o bíblica, que tal vez hasta este momento no habías observado. ¿Cuántos quieren ver y ver mejor este mes de noviembre? ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Así que esta serie Retro te va a hacer eso. Te va a decir, ok, paramos, pero para pegar un buen vistazo, para mirar profundamente cosas que por ahí ya estamos mirando medio apresuradamente. Y lo tercero que dice este pasaje, y preguntad. ¿Cuántos dicen conmigo así? Preguntad. Preguntad, amén. Es una buena virtud y una buena arma para todo aquel que quiere aprender. Nosotros aprendemos por la virtud que tenemos de la curiosidad y por la virtud que tenemos nosotros de preguntar, ¿sí? O sea que de alguna manera esta serie Retro te tiene que hacer un gran preguntón. Y el que pregunta es porque tiene comezón de saber, de investigar,
de conocer más. Y entonces te haces preguntas a vos mismo, o le haces preguntas a la palabra de Dios. Y comenzás a preguntarte cosas, y esas preguntas van a venir con respuesta, van a venir con explicación, van a venir con una carga de conocimiento y con una carga de revelación nueva, profunda para tu fe, para cada una de nuestras vidas. Hoy estaba metiéndome en la serie retro cada día un poquitito más, y de estos himnos como el que cantamos ahora empecé a investigar y a preguntar de dónde nacieron esos himnos. ¿Sí? Por ahí en algunas de las reuniones podemos compartir algunas historias de cómo fueron creados, cuál es la matriz de muchos de los himnos que vamos a cantar este mes o que cantamos en el transcurso de nuestra fe. Y entonces empecé a mirar todo el material que existe que cuenta la historia de cómo fueron creados esos himnos. ¿Sí? Y eso me dio, me despertó el querer saber, y había una lista. Entré a un lugar, ¿no?, en las redes donde había una lista como de 100 himnos más o menos, ¿sí? Y entonces le pregunté a uno, dije, a ver ¿cómo fue hecho? Y le pregunté, le di clic ahí, ¿no? Y entonces salió la historia. Me apasionó tanto la historia, que dije, wow, yo no sabía que detrás de todo este himno había toda esta historia. Así que ya lleno con eso salí, pero tenía más sed, y así que busqué en la lista otro himno y le hice clic y le pregunté, ¿sí? ¿Cómo fue escrito otro himno? Me asombró saber que Firmes y Adelante. ¿Cuántos conocen la canción Firmes y Adelante? La escribieron, pero era una canción de niños. Era una canción creada para que la canten los chicos, como las que nosotros podemos entender ahora que se cantan en una escuela bíblica. Era una canción creada para los adultos. Después los adultos nos apropiamos de esa canción, pero la historia de esa canción, que es mucho más rica que este detalle que te doy, pero en realidad fue una canción creada para que lo canten los chicos cuando marchaban de pueblo a pueblo, y que puedan ir marchando cantando Firmes y Adelante, huestes de la fe, ¿no? Y entonces, preguntando, es que nosotros vamos adquiriendo riqueza. Preguntar te hace un ser mucho más rico. Y por eso creo que si hay algo que Dios nos dejó es la palabra. Y esta palabra es un manual que vos le podés preguntar y preguntar y preguntar, y tiene respuestas, no se agota. Es un manual de respuestas totales de Dios para nuestra vida, completo de Dios para nuestras vidas. Y cuando Dios nos dice, miren, deténganse, pregunten, imagínense que Dios mismo se está exponiendo Él como una figura para que nosotros podamos hacer eso. Es como decir, detenete. Creo que esta serie retro tiene que hacernos detener delante de Dios y mirar a Dios. Y creo que Dios no es de esos que se esconde o que dice, no me mires que me da vergüenza, no, sino que es como que Él mismo, acércate, mírame más de cerca y pregúntame. Dios quiere que nosotros lo matemos a preguntas. Esta serie retro este mes de noviembre tenés que matarlo a preguntas a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Matarle a preguntas a tu líder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Matarlo a preguntas a tu esposo. Decís, este sabe de la Biblia. Matalo a preguntas este mes. Amén. Para que puedas encontrar muchas respuestas que están escondidas. Están escondidas en Dios. Están escondidas en esas sendas, como dice este pasaje, en esas sendas antiguas, en esos baúles que la historia como que les ha pasado un poco y tienen un poco de tierra y tienen un poco de telaraña, pero cuando nosotros vamos con ese comezón espiritual a abrir esos baúles, a abrir esos tesoros espirituales, a ver esas sendas antiguas, esos caminos que transitaron profetas, apóstoles, discípulos, que transitaron jóvenes, que transitaron familias, que transitaron hombres de avivamiento, que transitaron hombres que se inspiraron para crear cosas para el reino de Dios. Y cuando nosotros miramos sus caminos, miramos sus sendas, vamos a ser enriquecidos en nuestro corazón, en nuestra vida. Como dice este pasaje, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Esta es la promesa que tenemos este mes. Que si nosotros nos detenemos y miramos y preguntamos por esas sendas antiguas, por esos caminos antiguos, no te vas a volver antiguo por eso. No te vas a volver una persona chapada a la antigua, ¿sí? Sino que, y si así fuese, hay algo que no funcionó bien en vos.
Porque mirar el camino y mirar la historia y mirar las sendas que caminaron aquellos que caminaron en el Señor y esas riquezas escondidas en esos caminos, en esas historias, no nos hace personas antiguas, nos hace personas ricas y nos hacen personas que hacemos descansar nuestra alma. Esa es la promesa que nosotros tenemos en el Señor. De alguna manera, si estás atribulado, si estás cansado, si estás molido, a veces el Señor tiene una herramienta. Esta es una herramienta de Dios. Detenete, mirá la historia, mirá el sendero, mirá el camino de aquellos que caminaron en el Señor. Y es una de las herramientas y de las formas que Dios tiene para traer, ¿qué cosa? Descanso a tu corazón y a tu vida. No sé si alguna vez te pasó eso, pero yo te digo que es verdad, que sirve. Yo te digo que es así. En los momentos a veces en los cuales estás medio rechiflado y medio como que no sabes para dónde salir, a veces justo aparece la historia, algo antiguo, a veces aparece algo que tiene que ver con eso, y cómo nuestro corazón cambia, cómo nuestro corazón se presta a enriquecerse en el Señor. Así que con ese objetivo, con esta finalidad, con esto que nos dice la palabra de Dios, es que nosotros vamos a revisar y vamos a mirar esos caminos. Quiero leerte 3 versículos de la palabra de Dios. Uno está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7, donde la Escritura dice así: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, dice la Escritura. Gloria a Dios. Bueno, esta es un arma, es una herramienta que Dios nos ha dejado. El hecho de que nosotros podamos practicar esto como una práctica habitual de nuestra fe. O sea, no está atado de un hilo en la palabra del Señor, sino que está ratificado, que está dicho de tantas formas y muchas veces en la palabra del Señor, como un elemento necesario de nuestra fe, como un elemento indispensable de nuestro crecimiento espiritual. No es la locura o la sugerencia de poder armar una serie o de hacer una serie copada, por decirlo de alguna manera. ¿No? Así que copado, retro, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros también demos cumplimiento a lo que el Señor nos pide, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como pueblo suyo, como iglesia. Por eso, ahí como el profeta Isaías se lo estaba diciendo al pueblo, paren, miren, pregunten por las sendas antiguas, porque eso va a traer descanso para ustedes como pueblo. También en el libro de Deuteronomio ya tenemos nosotros esta demanda de Dios, que algo tiene que decirnos en nosotros. Acuérdate de los tiempos antiguos. O sea, la historia no puede ser borrada. La historia tiene que ser revisada por nosotros. Tenemos que nosotros inquirir en la historia. ¿Con el objetivo de qué? De extraer toda la riqueza y de extraer toda la enseñanza y de extraer todo el sentido que eso tiene para vivificar nuestra fe, para hacernos a nosotros lo que tenemos que ser en Dios. Casi como que si nosotros no hiciéramos eso, no podríamos completar el ejercicio de nuestra fe. No podríamos nosotros ser esos varones o esas mujeres, esos cristianos completos que Dios anhela y que Dios espera de cada uno de nosotros. Creo que la palabra de Dios nos lo hace sentir de esa forma. ¿Cuántos lo sienten de esa forma, de esa manera? ¿Amén? Es como que si nosotros decimos, y hacemos así con el hombrito, ¿no? O sea, ¿qué me importa? Yo te quiero saber, no quiero mirar nada para atrás, no me cuentes nada. No, porque Billy Graham, ¿qué me importa Billy Graham? Ya no está, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Sí. Y Wesley, ¿qué Wesley qué? ¿Sí? Si nosotros haríamos eso, casi como que estaríamos condenando a no poder permitir que Dios complete la obra en nosotros. Porque del corazón de Dios, del deseo de Dios nació esto para nosotros. Acuérdense, revisen. Pregunten una vez más, dice la palabra. O sea, acuérdate, considera, dice este texto, los años de muchas generaciones. Ni siquiera mirá 2, 3, 4, 5 años atrás, sino dice la palabra de muchas generaciones. Podés mirar, tenemos que mirar de muchas generaciones para atrás. Y dice, preguntá a tu padre, él te lo declarará. Y a tus ancianos, y ellos te dirán, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios.
Casi como que si Dios tuviese la firme determinación de hacer un tren que, como que si la historia de Dios sería casi como, tendría la figura de un tren, ¿sí? De un tren que es un vagón enganchado a otro vagón y enganchado a otro vagón y enganchado a otro vagón, y casi que sería un tren interminable, y nosotros estamos en este vagón, pero que nosotros podamos decir y mirar para hacia wow, tantos vagones, ¿qué habrá ahí? ¿Quiénes estarán ahí? ¿Qué historias? ¿Qué habrá ocurrido ahí? ¿No? Y como que nosotros podamos abrir la puerta y entrar a un vagón, y si entraríamos por ahí al vagón de hace, no sé, 20 años atrás, estarían todos cantando lo que cantamos. No hay Dios tan grande como tú, ¿no? Y si entraríamos al vagón de 50 años para atrás, estaría ahí todos los que viajan en ese vagón estarían cantando: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Y si viajaríamos en un vagón anterior, en fin, encontraríamos predicadores y encontraríamos canciones y encontraríamos historias y encontraríamos testimonios tremendos y maravillosos, de los cuales nosotros diríamos: y nosotros somos parte de este inmenso, de este largo, de este interminable tren que está marchando hacia la eternidad, que está marchando hacia el corazón de Dios. Dios quiere hacernos sentir eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No somos una isla, no somos nosotros algo que está desconectado y desenganchado hacia lo que fue, hacia lo que existió. Y por eso Dios nos dice: pregúntale a tus padres. Papá, contame, papá, decime. Papá, ¿cómo era la iglesia en tu tiempo? Papá, ¿cómo era estar en el culto? Y que nosotros podamos compartir esas historias. Si no tenés padre por ahí que estaba en el Señor, dice: pregúntale a tus ancianos. O sea, preguntarle a la gente mayor y decirle: quiero saber cómo era ir a la iglesia en su tiempo, qué era la iglesia. Y nos van a empezar a contar cosas, nos van a empezar a contar historias, nos van a empezar a contar situaciones, nos van a empezar a mostrar un montón de cosas que nosotros vamos a empezar a completar, y nosotros vamos a empezar a enriquecer nuestro corazón y a enriquecer nuestra fe, como dice la Escritura. El libro de Deuteronomio termina, porque esto es parte de un cántico de Moisés. O sea, Moisés comienza a cantar esta canción despidiéndose. Acuérdense de los tiempos antiguos, consideren. Y cuando termina esta canción, dice el versículo 45 que acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo: aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana. ¿Cuántos dicen conmigo? No es cosa vana. Más fuerte, digan: no es cosa vana eso. O sea, algo vano es algo que, en fin, nada, es efímero, no tiene valor. O sea, podés dejarlo perecer, es vanidad. Pero Moisés dice esto: el acordarnos, el preguntarle, el estar conectados a la historia, el preguntarle a nuestros ancianos, el servirnos de esas verdades, no es cosa vana. O sea, no hacen esto, entrarán en la vanidad. Tal vez en la vanidad de sus propios pensamientos, de su propio tiempo, pero porque esto no es cosa vana. Es que cosa vuestra vida, dice la palabra del Señor. No es cosa vana, sino que esto es vuestra vida. O sea, esto somos nosotros, es nuestra existencia. Nuestra existencia, como decía antes, se completa o está afectada por esto. No podemos dejarlo pasar por alto. Esto es nuestra vida. ¿Cuántos dicen: es mi vida esto? ¿Cuántos dicen bien fuerte: es mi vida? Gloria al nombre de Jesús. Como cuando estás por ahí en alguna de esas tardes medio grises de feriados, ¿no? O de que ya completaste la tarea y alguien trae esa caja con fotos, ¿no? De cuando se casó a fulano y que las vacaciones, y eso es tu vida. Eso es parte de vos, aunque por ahí en tus antepasados, en tus generaciones anteriores, pero es parte de tu existencia, es parte de tu vida. Y esto es lo que dice la palabra: esto no es vano, esto es tu vida, es nuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella, dice la palabra del Señor. O sea, la idea de Dios no era que ellos entren a lo nuevo como ignorando todo lo anterior, porque eso no los iba a hacer lo suficientemente fuertes y completos. La idea de Dios es que ellos entren a lo nuevo, pero conociendo
fortalecidos, equipados, como consolidados por toda su historia, por todo lo que se le ha transmitido, por todo lo que han aprendido, por todo lo que indagan, por todo lo que conocen, de todo lo que está atrás. Y creo que eso es lo que Dios se propone, o nosotros como generación tenemos que entender también. Que Dios nos propone a nosotros entrar a lo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que Dios tiene preparado nuevo para nosotros. Porque si avanzamos hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia lo que aún no se ha experimentado. Pero ¿cómo viajamos? No podemos viajar vacíos. No podemos viajar vacíos de todo aquello que ya fue. Y creo que el modelo correcto, el modelo justo de Dios, es que no estemos estancados en lo de atrás, sino que avancemos hacia adelante. Pero no avancemos vanamente, sino que avancemos con esa rica historia, experiencia y bendición que Dios ha guardado en la Biblia y ha guardado en la historia de nuestra fe. Creo que esa es la manera correcta de ir hacia adelante. ¿Cuántos comparten conmigo eso? Pueden decir amén, gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Josué capítulo 4 hay apenas unas hojas más adelante. Josué nos enseña algo que él practicó y que nosotros podríamos tomarlo también. No lo tomamos, a veces lo hacemos, pero no sabemos qué tiene que ver con esto. Pero dice el versículo 19 que el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Habían tomado 12 piedras de abajo del lecho del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras. O sea, lo que hace Josué es levantar un memorial. Y él descuenta que muchos años, muchas generaciones más adelante, el rito o la forma de vida o lo correcto sería que los que vienen mucho más adelante, al ver eso pregunten, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio, como decía el profeta que leímos, pregunten, ¿qué es esto? O sea, descontaba Josué que eso es parte de lo que debe ocurrir, eso es parte de lo que tiene que ser. Y entonces dice, ¿qué significa? Cuando ellos pregunten mañana vuestros hijos a sus padres diciendo, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová ¿cómo es? Poderosa. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué Dios quiere que nosotros sigamos conectados a eso? Porque eso revive el poder de Dios. Porque eso hace al Señor y cuenta y da testimonio en nosotros del poder de Dios. Dios lo hizo, no podemos olvidarlo. Dios lo hizo, no podemos nosotros guardarlo. Dios lo hizo y nosotros tenemos que contarlo. Dios lo hizo y es válido para que el poder de Dios sea exaltado y nuestra fe sea enriquecida. Porque el Dios que lo hizo una vez lo quiere hacer otra vez. Y entonces cuando nosotros miramos lo que Dios hizo, y Josué dice, estas piedras van a hacer y tienen que hacer que pregunten. Y van a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué estas piedras acá? Cuéntenos la historia de esto. Entonces van a decir, te cuento la historia. Dios es poderoso. Vos no lo viviste, vos no estuviste ese día, pero estuve yo o estuvo el abuelo. Y cuando el río se abrió, cuando las aguas se dividieron, nosotros pasamos. No te puedo creer, sí, créelo. Eso pasó realmente y yo estuve en ese lugar. Dios es poderoso. Y entonces, wow. Entonces comienza a ponerse en funcionamiento esta maquinaria que Dios quiere o que Dios pone en funcionamiento. ¿Qué es esto? No podés olvidarte, sino que hay que preguntar y hay que manifestar. Y lo que hizo Josué para poder lograr eso es un memorial. O sea, algo que refleje, algo que te haga acordar. Y eso es lo que hizo Josué. Levantó, no es un altar para adorar. Adoramos el paso del Jordán. O sea, no. No tiene que ver con tener algo para que vos puedas venerarlo, ¿sí? Ay, esta es la Biblia que me regaló la abuela. Y entonces, voy a vivir ahí. Señor, te adoro, le pones una vela acá, ¿no? Y la dejas así parado ahí. No, eso ya es idolatría
a algo que vos te armaste como un memorial. Pero sí, la Biblia nos dice que es sano y es bueno que nosotros podamos armarnos memoriales. Hay cosas que a veces actúan en nuestra vida. Yo me acuerdo cuando nosotros tomamos la decisión con Miriam, esto fue en el año 94, de mudarnos de Liniers, donde teníamos nuestro negocio, a Coite Rivadavia, la zona de Caballito. Entonces esa mañana mi suegra nos trajo una perla bíblica, que seguramente era la que le tocaba leer esa mañana. Y nos trajo ese versículo de la palabra del Señor, ¿sí? Y nosotros lo tomamos, lo recibimos, y para nosotros fue como un memorial, y está en casa todavía. Y lo vemos ese día. Dios nos bendijo a través de esa palabra. Tengo en el llavero de mi local, tengo un llavero que es de la Fundación Gotas de Amor, que cuando me lo regaló Gerardo, dije, Gerardo, yo lo voy a poner en un lugar para que lo vea todos los días, para que me acuerde todos los días, para que pueda orar o para que pueda ayudar o para, en fin, de alguna manera estar siempre vinculado con vos. Y entonces la llave de mi local es la llave que agarro todos los días para ir a trabajar, excepto los domingos, pero si no todos los días. Y cada vez que agarro esa llave, ahí está el llavero de la Fundación Gotas de Amor, y es un memorial para mí, que me hace recordar, Señor, oro, bendigo, Señor, el trabajo de ellos allí en Apóstoles, Señor, prosperalos, y cuando tenemos la oportunidad de ayudar o cuando tuvimos la oportunidad de viajar y de estar presencialmente ahí, ¿no? O sea, hay cosas que está válido que nosotros usemos como un memorial, y ese memorial tiene que ver con conectarnos a algo. Y la Biblia nos muestra en este pasaje cómo Josué hizo un memorial para conectarse con un hecho poderoso, con un hecho memorable, con algo que tenía que persistir en el corazón y en la memoria y ser transmitido de generación en generación. Tal vez haces uso de eso en tu fe, o tal vez esto es nuevo. Decís, wow, yo, pastor, nunca hice esto. Bueno, está bueno que vos puedas armar un memorial o tener memoriales. Y tal vez en tu casa, o tal vez cuando alguien te pregunte, che, ¿y esto qué es? No, esto, te voy a contar lo que es esto. Vení, sentate acá, ¿no? Entonces te sentás, le decís, esta botellita de agua la tenía cada vez que yo predicaba ahí en la iglesia. Y predicaba y tenía sed, y me acuerdo que un día prediqué tanto que me la tomé toda la botellita de agua, ¿no? Y se la vas contando, si no por ahí. Y le vas, entonces decís, wow, ¿y qué recordáis? Y recuerdo un día que prediqué, me acuerdo de la serie Retro. Y me acuerdo cuando hablé de la serie Familia. Y me acuerdo cuando hablé de la serie Batalla. Y entonces vas sacando todas esas cosas, y todo eso está encerrado a veces en un objeto, en una carta, en un papel, en algo que simplemente está ahí para que vos puedas decirle al mundo, decirle a tu familia, decirle a las generaciones que vienen que Dios es poderoso, que Dios lo hizo. Que eso tiene que ver con algo que no puede ser olvidado, porque ha sido algo propio de la bendición de tu historia, y que es patrimonio del poder de las obras de Dios en tu tiempo, en tu generación. ¿Cuántos me entienden? Pueden decir amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Quiero cerrar en el libro de Mateo capítulo 4. Gloria a Dios. Mirar nos hace a nosotros no caer en la vanidad, sino que es parte de nuestra vida. Y es caminar hacia el futuro, pero de la forma correcta. Y es magnificar el poder de Dios, como acabamos de leer. Y en el libro de Mateo, el Señor nos muestra su primer contienda ministerial. El Señor nos muestra su primer batalla cuando el Señor va a comenzar su ministerio. Y dice en el Evangelio de Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos se te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez se le llevó el diablo a un monte muy alto,
Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y le servían, dice la palabra del Señor. Amén. Cuando el Señor fue a pelear esa primera decisiva batalla, sometiéndose a ser tentado por Satanás, hubo un arma que el Señor utilizó, hubo una herramienta única que Él utilizó. Él blandió la espada del recurso, de saber, de entender, de conocer, de estar conectado con una palabra que estaba escrita, de estar conectado con algo que ya existía, con algo que ya había sido dicho, con algo que ya había sido escrito. O sea, el arma que el Señor Jesucristo utilizó y que también el diablo un poco utilizó. Por eso, al mirar la historia o al mirar lo que es, lo que ya fue, tenemos que hacerlo siempre con el corazón correcto y siempre con el espíritu correcto. El diablo también sabía y fue a tentarlo de esa forma, pero Jesús le respondió con la habilidad espiritual correcta. Pero escrito está. O sea, le sirvió al Señor de sustento y le sirvió al Señor como fundamento total esto. ¿El qué cosa? El saber lo que estaba escrito, el saber lo que había sido dicho, el saber lo que estaba establecido de antemano, para poder lidiar contra el enemigo, para poder salir en victoria, para que él huya, se vaya, lo deje, y también para que luego de Dios venga administración que lo fortalezca y que lo sustente al Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros podemos inspirarnos en todo aquello que fue, en todo aquello que ya está establecido, en todo aquello que es veraz en la historia, y cuando nosotros, tomados de la mano del Espíritu Santo, podemos ir y mirar todo eso, nosotros estamos equipados para poder resistir al enemigo, para poder resistir a Satanás y para ser fortalecidos por Dios. O sea, no podemos nosotros ir a nuestras batallas vacíos de esta arma poderosa. Jesús salió triunfante simplemente con esta arma. ¿Cuál era esta arma? El conocimiento que él tenía de la palabra, la conexión que él tenía con algo. O sea, el Señor no trajo una palabra nueva, no trajo una palabra. Luego en su ministerio el Señor nos habló tantas enseñanzas nuevas, nos dijo tantas cosas reveladoras, nos dijo tantas cosas que las explicó o que las completó, o que incluso trajo cosas nuevas desde el corazón del cielo para que nosotros pudiésemos saber y pudiésemos conocer. Pero esta batalla él no la enfrentó con ese tipo de cosas, sino que la enfrentó con un arma. Y ese arma es, hay algo que yo sé del ayer, hay algo que yo conozco del antes, hay algo que ya fue hecho, fue dicho, y eso me sirve a mí para poder pelear estas batallas. Y para cada uno de nosotros nos sirve de la misma forma, de la misma manera. Hay historias, hay victorias, hay palabras, hay cosas en la historia que tienen que ver con tus victorias de hoy, que tienen que ver con nuestras batallas del día de hoy, que si nosotros las ignoramos, puede que nosotros también estemos medio a la deriva para poder pelear y enfrentar esas batallas. Pero si podés hacer conexión con eso, tal vez la historia de un misionero, tal vez la historia de un predicador, tal vez el martirio de alguien que entregó su vida a Cristo, tal vez la música o la canción, la poesía, la escritura, tal vez un mensaje que fue dado al corazón de Spurgeon o de Wesley o de Jonathan Edwards muchos años atrás, o una historia que se encuentra ahí en el mapa de la historia de nuestra fe, y que intencionalmente ocurrió para que al vos preguntar, al vos mirar con atención, al nosotros poder pararnos de cara a eso, tengamos que ver y decir: esto tiene que ver con mi historia, tiene que ver conmigo. Hoy leía entre los himnos la historia de Tal como soy, ese himno que dice tal como soy de pecador. Y la historia dice que la escritora de este himno, muchos años antes, buscando salvación para su vida, para su alma, y no pudiendo encontrarla, resulta que casualmente un hombre que fue a hablar con ella, le refirió una frase muy parecida a esa de tal como soy. Le dijo: es como eres, vas a Jesús así como estás. Esa fue la frase.
Y muchos años después, en una prueba que estaba pasando su hermano de sangre, el Espíritu Santo le recordó ese mensaje. Y ella entonces pudo hacer que su hermano esté en victoria, porque recordó esa frase, tal como soy. Y escribió esa poesía, tal como soy de pecador. Sin más, que puedo, bueno, ahora no me acuerdo bien la letra, ¿no? Pero riquísima, la vamos a cantar también, ¿ven? En esta serie retro. ¿De dónde estuvo el origen de su victoria? ¿En dónde encontró el origen en algo una palabra que le había sido dada antes? Una palabra que ya Dios intencionalmente había sembrado a través de alguien a sus oídos, a su corazón, a su vida. Cada historia, cada canción, cada relato del ayer. Tal vez le dice, ¿qué tiene que ver conmigo? No seamos tan ignorantes ni seamos tan desentendidos de eso, porque mucho de eso intencionalmente ocurrió y tiene que ver con tu victoria de este tiempo, tiene que ver con tu batalla. Es un arma poderosa que está ahí para que vos puedas pelear esas batallas como Jesús peleó y triunfó en su tentación. ¿Cuántos me entienden? Pueden decir gloria a Dios. Amén. Que ese espíritu Dios ponga en nosotros, que ese sentir Dios pueda poner en nosotros, que nosotros podamos decir, Señor, tu palabra dice que así es, tu palabra me ha enseñado, tu palabra me dice, Señor, que esto es parte de cómo yo tengo que vivir mi fe, Señor. Y yo no quiero ignorarlo, no, hay tanta riqueza, Señor, yo no quiero dejarla pasar por alto. Que este tiempo nos haga hacer que todo eso cautive nuestra fe, cautive nuestro corazón. Y eso no va a hacerte detenerte en la historia, no va a ser transportarte al pasado, sino que eso va a ser proyectarte al futuro, como Dios quiere que nosotros seamos proyectados, enriquecidos y fortalecidos por todo eso que el Señor preparó para nosotros. ¿Cuántos me entienden? Pueden decir amén, gloria a Dios. Quiero invitarte a que puedas estar en pie en esta preciosa noche, a que juntos podamos orar. Aleluya. Gloria a Dios. Para aquellos que conocen algo, que tu corazón pueda entusiasmarse con esto. Para aquellos que ignoran totalmente esto, que Dios pueda hacerte poner tus pies en esas sendas antiguas. Tal vez el talle de la pisada de un Jonathan Edwards o de un Wesley sea justamente el tamaño de tu pie. Tal vez calces perfectamente bien en la horma de un George Mueller. Tal vez tu llamado y lo que Dios quiere hacer en tu vida esté encerrado en el ejemplo y en el sentir que Dios puso en el corazón de esos grandes hombres y esas grandes mujeres de fe. Y esa es la intención que tiene esta serie retro. Miremos todo eso con atención. Preguntemos acerca de todo eso, porque Dios quiere trabajar en nosotros, quiere incorporar en nosotros esa arcilla, quiere incorporar en nosotros ese material para que nosotros seamos completados con toda la riqueza de lo que ocurrió antes que nosotros estemos en la fe. Oramos delante del Señor. Padre, gracias te damos, Jesús. Te damos gloria y te damos alabanza, Señor, en esta noche, Jesús. Señor, solamente tu Espíritu, Señor, puede darnos el sentir y el interés correcto, Señor amado Jesús. Señor, no es que vamos a mirar la historia, Señor, con la lente fría, Señor, de un historiador, sino con el calor del Espíritu de Dios. Aleluya. Señor, es que vamos a contemplar esas historias y esas verdades, Señor. Esos versículos, esas palabras en la Biblia, Señor. Todo tiene que ver con nosotros. Y que tu voz y tu Espíritu nos pueda hacer entender que todo tiene que ver con mi fe, todo tiene que ver, todo me sirve, aleluya. Todo es válido para que yo pueda ser más fuerte, para que pueda pelear mis batallas mejor armado, para que pueda decir, esto es parte de mi vida, de mi herencia, de mi tesoro, Señor. Padre, abrir nuestros corazones, tocar nuestras mentes, Jesús.
para que así, Señor, podamos transitar cada minuto, cada mañana, cada tarde, cada servicio, Señor, cada noche, este mes de noviembre, Señor. Que en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, comiencen a preguntarnos, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Padre, aquellas charlas, Señor, de cosas vanas se transformen en preguntas por sendas antiguas, Señor amado Jesús. Y podamos ser enriquecidos en nuestros hogares, en nuestras familias, por toda esa riqueza que hay ahí escondida, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Levanta tu mano al cielo y adoramos al Señor. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Levanta tu mano al cielo y decirle: sí, Señor, sí, Jesús. Sí, amado Rey. Aleluya. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo en esta hora, amén. Y puedes decirle: oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad